Hoy voy a explicar cómo optimizar tus campañas de Meta Ads en 2025 con los nuevos cambios que ha habido. Estoy con Juan, CRO y Growth Manager de mi empresa Wellbeing, y vamos a ver cómo hacemos y cómo captamos y cómo optimizamos esas campañas dentro de nuestra empresa. Así es. Porque tenéis que tener en cuenta que gastar más no es el problema. El problema está en no saber en qué estás gastando el dinero. Últimamente se está hablando muchísimo de Andrómeda. Tú lo habrás escuchado en LinkedIn, todo está lleno de Andrómeda. Pero realmente, ¿qué es Andrómeda? Andrómeda básicamente es Meta más automático. Es una variante. Meta al final se ha optimizado tanto y el algoritmo ha aprendido tanto que se está priorizando mucho en la automatización que tiene por detrás su inteligencia artificial. En resumidas cuentas, lo que hace es optimizar mejor en base al contenido que tú le ofreces. Vale, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero un ejemplo para que cualquiera pueda decir, oye, pues cómo se hace una campaña, qué pasa, qué no pasa, y luego vamos a ver qué métricas deberíamos traquear para saber si nuestra campaña está siendo exitosa o no, o qué deberíamos cambiar para que fuese óptimo. Perfecto. Vamos a empezar con un ejemplo, una estructura básica para empezar. Una estructura básica de un e-commerce al uso que está empezando ahora mismo en este Q4, quiere reventarlo en Black Friday y quiere empezar a invertir sus primeros euros en Meta, yo le propondría lo siguiente: un presupuesto inicial de 20 a 30 euros al día, ¿vale? Y lo distribuiríamos de la siguiente manera. Vamos a ir dibujando en la pizarra cómo quedaría esta estructura inicial de campaña. Lo primero de todo sería preparar una campaña al uso. Dentro de esta campaña, lo que vamos a tener es un conjunto de anuncios. Y dentro, lo más importante de Andrómeda es que dentro de este conjunto de anuncios vamos a tener entre 8 a 12 creatividades dentro. Por lo cual, Meta va a optimizar mucho más en función de la creatividad que estás enseñando que el público que le estás diciendo en el conjunto de anuncios. Si sois expertos en Meta o habéis hecho ya campañas en Meta, podéis recordar tiempos anteriores donde había que segmentar todo por intereses. Tenías que ir poniendo el interés de running, interés de fútbol. Ahora no. Ahora se segmenta por la creatividad. Y la creatividad es la que te va a traer los buenos resultados. Nosotros estamos viendo mucho personas que tienen problemas de circulación, que nuestras botas de presoterapia les vienen muy bien a esas personas, por ejemplo, con el caso del lipedema. Nosotros ahí estamos segmentando por la creatividad. Correcto. Entonces, para bajar esto a tierra, nosotros lo que hacemos es, porque el que entre en Meta, ¿no? El que diga, bueno, pues voy a hacerme el Business Manager, ¿no? Claro. Imagínate. Entra, dice, bueno, crear nueva campaña. Dentro de esa nueva campaña, lo que va a crear es un conjunto de anuncios. ¿Qué es un conjunto de anuncios? Un conjunto de anuncios. Al final, la jerarquía de Meta se divide actualmente también en campaña, por encima de todo. La jerarquía básica es campaña. Campaña 1, presoterapia. Exacto. Vale. Conjunto de anuncios. Conjunto de anuncios. Tú ahí ya desglosas qué quieres que incluya ese conjunto de anuncios. Seleccionar edad, país, puedes seleccionar también los intereses, puedes seleccionar los públicos, incluso puedes llegar a seleccionar las ubicaciones si quieres en Instagram, en Facebook, Perfecto. Audience Network, etc. Ahí antes se segmentaba mucho a nivel de intereses, de lookalikes, públicos lookalike, que son públicos similares, que esto si queréis en otro vídeo profundizamos un poco más, pero ahí dentro ya llegas a segmentar. ¿Qué nos dice ahora Meta con Andrómeda? Que dejemos el público advantage. El público advantage es un algoritmo que propiamente lo que hace es optimizar en base a la creatividad. No es exactamente así, pero optimiza en base al algoritmo que tiene Meta por detrás. Es decir, ahora Meta, antes tú le tendrías que decir, pues si quieres vender una presoterapia a una persona con lipedema, le tendrías que decir, pues claramente segmentar en un público femenino, entre este rango de edad y este rango de edad. Ahora pones una creatividad donde ponga lipedema y Meta automáticamente está apuntando Exacto. a ese tipo de público objetivo que a ti te viene bien, ¿no? Y si tienes diferentes tipos de público objetivo segmentados por diferentes puntos de dolor, Meta lo hace de manera automática. Exacto. Y lo más importante aquí es tener una gran variedad de creatividades para que Meta sea tan inteligente para poder optimizar toda esa campaña y que te traiga los mejores resultados posibles. Es verdad que en un público advantage no te va a dar resultados los primeros días. Nosotros lo hemos vivido. Lanzamos la campaña y al principio, oye, que está, y al tercer día un montón de resultados. De hecho, desde hace 3 días hemos abierto 2 países y todavía no estamos viendo resultados. El algoritmo tiene que aprender, Claro. y muchas veces lo que puede funcionar en un mercado puede ser que no funcione en otro por diferentes motivos. Exacto. Y casuísticas. Y ahora Es un problema estamos complejo. desarrollando creatividades específicas para cada uno de esos países. Correcto. Muy bien, pues ahora, visto cómo ha cambiado un poco y cómo ahora segmenta y divide las campañas y cómo se debería hacer una campaña con la nueva actualización Andrómeda de Meta, vamos a ver, Juan, si te parece, qué métricas debería medir alguien para saber si su campaña es exitosa o no. Vale, Juan, ¿qué métricas deberíamos medir para saber si estamos teniendo éxito con nuestra campaña, si estamos ganando dinero o no? Vale, aquí tenemos que diferenciar muy claramente si tenemos un e-commerce
o si tenemos un servicio, si estamos ofreciendo servicios. Entonces, segmentemos en estas dos. Si tenemos un e-commerce, lo más importante aquí va a ser el CAC. Al final, todo lo que nos va a basar, toda la estrategia que llevamos atrás y todo lo que verdaderamente podemos invertir en publicidad, lo define tanto el CAC, que es el coste de adquisición por cada cliente, cuánto te cuesta adquirir cada uno de esos clientes que estás obteniendo a través de Meta. Luego, esto va arraigado al ROAS, que es el retorno por cada euro invertido en Meta. Es decir, imagínate que invertimos 30 euros al día y tenemos un ROAS de 10. ¿Qué nos estará diciendo esa campaña? Que estamos obteniendo 300 euros de retorno de esa inversión. De facturación. Exacto, de facturación. Luego tú ya tienes que calcular cuál es tu ROAS ideal, porque muy probablemente un e-commerce, como podría ser Wellbeing, cambia el ROAS que necesita para ser rentable. Depende del producto. Depende del producto, en comparación a una empresa que vende bolis. Porque el valor absoluto del producto es menor. Exacto. Luego, tenemos el CPM, que es muy importante y que no mucha gente se para a visualizarlo, que esto es el coste por cada 1000 impresiones. Cada 1000 impresiones, ¿cuánto cuesta que Meta enseñe ese anuncio? Esto es muy importante de medir. Normalmente, a rasgos generales, deberíamos tener un CPM en torno a unos 4 o 5 euros para que sea medianamente rentable. Es verdad que no muchas veces se cumple y cuando estamos ya en Q4, los precios se disparan, todo el mundo empieza a invertir, así que no te asustes tampoco si ves que el CPM es muy elevado. Siempre básate también más en el ROAS. Esto ya son métricas un poco más secundarias. Luego también tenemos CPC para calcular qué te cuesta cada clic, porque muy probablemente a lo mejor te está costando 2 euros cada clic, pero el ROAS es positivo. Por eso yo lo pongo como en una segunda etapa. Luego todas estas métricas se pueden mezclar, es decir, si tienes un coste por clic muy bajo, pero tu ROAS, por ejemplo, es muy elevado, quiere decir que la gente está clicando en tu anuncio o en tu página web, pero tu página web no está convirtiendo, entonces tienes un problema de conversión dentro de tu página web, ¿no? Claro. Entonces luego esto se puede hacer todo un estudios mucho más profundos. Y aquí tú bajas a creatividad, porque tú en el Business Manager, tú tienes la sección de conjuntos de anuncios que hemos comentado antes, pero luego tienes la sección de anuncios y es donde tienes que empezar a analizar las métricas específicas de cada una de las creatividades. Tú vas a saber que una de las creatividades te está trayendo un ROAS de más de 30, que eso nos ha pasado en alguna de las campañas. Entonces tú tienes que hacer foco y crear creatividades similares, llamémosle, a esas que nos han funcionado bien. Entonces luego tenemos la vertiente de si tu empresa es una empresa de servicios, una empresa de servicios o de captación de leads. Si es así, tú lo que tienes que calcular es cuánto te cuesta cada lead que estás generando. Yo lo que te recomiendo ahí es que crees campañas con formulario instantáneo. A nosotros es lo que mejor nos funciona y realmente, si no sabéis lo que es, esto es que Meta te genera un formulario dentro del propio Facebook o Instagram con los datos ya prácticamente dentro de cada uno de los usuarios. Entonces es muy fácil a la hora de convertir. Para que no sepa que es un lead es un cliente potencial. Exacto. ¿Vale? Coger el dato de un cliente potencial, es decir, cuando sale un anuncio en Instagram que, oye, pues te interesa el no sé qué y tú dejas, oye, pues sí me interesa, o incluso contactas, etcétera, pues todo eso son potenciales clientes que esas empresas están intentando conseguir. Claro, luego ya contactas, haces llamadas, les metes dentro de un funnel de email, eso también lo veremos en otro capítulo distinto, Sí. Cómo después convertir esos leads o cómo mejorar la conversión de todos los funnels, ¿no? Exacto. Entonces aquí en leads lo más importante es el CPL, qué es lo que nos cuesta cada uno de esos leads. Luego tenemos los demás. El ROAS realmente lo tenemos también, porque tú vas a saber. Es verdad que Meta no te va a decir cuál es el ROAS porque tú ya tienes que trabajar sobre ese lead, sobre ese cliente potencial y ver qué retorno te ha dado. No es una métrica que vas a tener dentro de Meta, pero es muy importante que la tengas medida tú internamente en tu tablero o en tu CRM o como lo tengas organizado para saber si te está saliendo rentable una campaña, porque a lo mejor tienes 1000 leads, pero ¿cuántos te convierten? ¿Te han convertido uno? Sí. También depende un poco de qué tipo de servicio ofrezcas. Por poner números reales de cómo se calcularía esto, si un lead te cuesta 1 euro y tú necesitas 100 leads para hacer una venta, quiere decir que te está costando 100 euros el vender ese producto. Exacto. O ese servicio o ese lo que estés vendiendo. Luego también tenemos las mismas métricas que en el caso del e-commerce. Tenemos el CPM, el CPC, que al final esto viene a ser lo mismo. Tienes que seguir midiéndolas en función del tipo de servicio que ofrezcas. Aquí algo muy importante, que es algo que tenemos que trabajar todos los que nos dedicamos también, porque nosotros también hacemos campañas de leads, es calcular el CPL MQL. Os preguntaréis, ¿pero qué son estas siglas? ¿Qué es todo esto? ¿Vale? CPL es coste por lead, coste por cada cliente potencial, pero MQL quiere decir Marketing Qualified Lead. Es un paso más. Nosotros tenemos el lead, nos entran a lo mejor 1000 leads en un mes, ¿vale? Pero luego de esos leads, ¿realmente cuántos valen la pena? ¿Cuántos han contestado?
cuántos están medianamente interesados en nuestros servicios. Ahí ya es cuando calculas el CPL-MQL, porque aquí imagínate que un lead te cuesta 1 euro, pero el CPL-MQL son 5 euros. Y en función de la creatividad, a lo mejor una creatividad te cuesta 1 euro el lead, ¿vale? Puede ser que te cueste 1 euro el lead, y en la otra te cuesta 2 euros el lead. Pero el CPL-MQL a lo mejor en esta te cuesta 10 euros y en esta 5 euros porque cualificas muchísimo mejor al lead. Por lo tanto, parece que esta campaña está siendo menos rentable, pero realmente está siendo más rentable. Exacto. Es muy importante, si haces campañas de leads, tener esto en cuenta. Correcto. Y podríamos hablar muchísimo más de las campañas de leads, que hablaremos en otro vídeo. Perfecto. Así que, nada, básicamente estas son las métricas clave para que tu campaña medianamente funcione. En rasgos generales, para que las tengas claras. Esto ha sido las claves de cómo está funcionando ahora mismo Meta Ads en 2025 con actualización. Sí. Y estos son las principales métricas. Hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias. Nos vemos en el Juan, siguiente. tío. Nada. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!